Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar a desarrollar la tercera clase de esta unidad de locomoción extraviaria. Ya vimos los conceptos fundamentales, los objetivos principales que tiene esta disciplina, sus antecedentes, los problemas de los cuales se ocupa, y vimos en la clase anterior una de las problemáticas que nos interesan, una de las pérdidas de potencia que nos interesan, que es la pérdida de potencia por patinamiento, pérdida de potencia a través del factor velocidad. Nos falta ver ahora la otra pérdida de potencia a través del factor fuerza. Bien, entonces, dijimos, el suelo agrícola es un suelo que por definición es deformable y tiene que ser capaz de soportar las importantes cargas normales, producto de que el tractor es un vehículo de mucha masa, y las importantes cargas o esfuerzos tangenciales que pretendemos hacer porque el tractor es un motor de tracción. En virtud de la resistencia que ofrezca ese suelo, será la capacidad de paso que tenga el vehículo y será la eficiencia con la cual termine trabajando. Es decir, nosotros podemos tener un tractor muy potente, con un motor muy grande, con la mejor transmisión diseñada, con los mejores rodados. Si el suelo no tiene reacción suficiente, por ejemplo, a soportar los esfuerzos tangenciales, vimos en la clase anterior que el tractor se quedará patinando. Y la eficiencia de tracción, es decir, la potencia en la barra, será cero, porque la velocidad real será cero, producto de que el tractor patinó un 100%. Pero hay otra pérdida, que es esta, que es la resistencia a la rodadura, o comúnmente llamada, también la pueden encontrar como pérdida por autotransporte, o simplemente resistencia al avance, que nos habla de la capacidad de soportar las cargas normales, ya no tangenciales del suelo. El tractor, dijimos, como es un motor de tracción, tiene como parámetro fundamental que lo caracteriza la masa. La combinación de un suelo siempre deformable con un vehículo de mucha masa hace que haya que deformar el suelo y haya que gastar energía en formación fundamentalmente de una huella que no es gratis, que hay que pagarla. Es decir, en estas condiciones de suelo, por ejemplo, donde el suelo está labrado, roturado, donde el suelo tiene poca capacidad portante, seguramente la principal pérdida que a priori puedo decir que me va a estar afectando mi eficiencia tractiva es la deformación de ese suelo en sentido vertical, una importante formación de huella. Para estudiar entonces esta pérdida, vamos a ver las fuerzas que intervienen en las distintas condiciones de las ruedas. Primero vamos a estudiar las fuerzas intervinientes en una rueda conducida. Los modelos para estudiar esto, como siempre, se pueden partir de modelos muy sencillos a modelos muy complejos. Cuanto más sencillo es el modelo, más se aleja normalmente de la realidad. Considerar un modelo muy sencillo es decir, bueno, para mí este modelo que voy a tomar, la rueda la voy a considerar como rígida y el suelo va a ser rígido. Y el modelo más parecido a la realidad es considerar que la rueda se deforma y que el suelo también se deforma. Nosotros no vamos a estudiar ninguna de esas dos aproximaciones. Vamos a ir a una intermedio, es decir, vamos a considerar que las ruedas son rígidas, que no se deforman, y que lo que se deforma sí es el suelo. Entonces, en una rueda conducida, como esta que tenemos acá, como toda rueda, es necesario que sea capaz de soportar un determinado valor de peso, de carga normal, que vamos a ver si el suelo la soporta. Aparecen en la rueda, como el suelo se deforma, en este caso una deformación bastante exagerada, pero voy a aprovechar el dibujo que hizo un colega mío. Fíjense que desde la cota inicial del suelo
a dónde queda el suelo después del pasaje de la rueda, hay una deformación importante, un hundimiento importante. O sea que aparecen una zona de contacto, en este caso desde este punto hasta este punto, y en esa zona de contacto es donde el suelo tendrá que brindar las reacciones suficientes para poder equilibrar las acciones que se le van a aplicar. Si es una rueda conducida, entonces, producto de este peso, aparecerán una serie de reacciones o de tensiones que las llamamos tensiones normales o radiales, y las simbolizamos con la letra sigma. Y si es una rueda conducida o empujada, que serían las ruedas del eje delantero de un tractor 2WD, tendrá que aparecer una fuerza de empuje, que la simbolizamos en este caso con la letra E. Para que esa rueda pueda avanzar, tendrá que recibir un empuje, y la llamamos acá E, insisto, como sería una rueda de una carretilla, que nosotros la tenemos que empujar. Va a aparecer una masa, un peso, que en este caso es el peso adherente que recae sobre la rueda, y si es conducida, para poder avanzar, tiene que aplicarse una fuerza de empuje E. Esas son las acciones. Entonces, como reacciones en esta zona de contacto rueda-suelo, aparecen todas estas tensiones normales o radiales, cuya resultante está simbolizada acá. Esta fuerza es la sumatoria de todas estas tensiones normales. Esta resultante la puedo descomponer en su componente horizontal RH y en su componente vertical RB. Si esta rueda está en equilibrio y es una rueda conducida o empujada, es decir, que no recibe momento torsor, no recibe par, la resultante de esta fuerza tiene que pasar indefectiblemente por el eje de la rueda, porque no hay ninguna cupla, ningún momento torsor actuando sobre esta rueda. Esta resultante que pasa por el eje, por supuesto, es la equilibrante de la resultante entre QA y E. Es una fuerza de igual magnitud o módulo, de igual dirección y sentido contrario. Si esto está en equilibrio, se tiene que cumplir, como ustedes ya saben, que la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, la sumatoria de fuerzas en el eje X tendrá que ser igual a 0 y la sumatoria de momentos tendrá que ser igual a 0. Si reemplazamos entonces esas fuerzas, la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0 quiere decir que QA, el peso adherente, tiene que ser igual a RB. La sumatoria de fuerzas en X igual a 0 quiere decir que E tiene que ser igual a RH. La sumatoria de momentos igual a 0, si yo tomo el eje del centro de la rueda, tengo estas dos fuerzas, RB y RH, que hacen momento si tomo momento en el eje. RH, que también la pueden poner acá, en este lado. RH por R, RH por R, en sentido antihorario, y la otra en sentido horario, perdón, RH por R en sentido horario, y RB por esta distancia, que es la distancia que pasa desde la recta de acción de la fuerza, RB, al punto donde estoy tomando momentos. RB por L en sentido antihorario. Ahora, RH es igual a la fuerza de empuje E, y RB es igual a el Q adherente. Por lo tanto, yo puedo despejar de esa ecuación RH o E, y me queda que es el peso adherente por L sobre el radio de la rueda dividido R, perdón. Entonces, RH o la fuerza de empuje E me queda que es igual al peso adherente por L sobre R.
L es, insisto, la distancia que hay desde la recta de acción de la componente vertical al eje. Esa fuerza E, la fuerza de empuje E, que es igual a RH, es lo que se llama resistencia a la rodadura, y la simbolizamos con la letra R mayúscula. Es decir, que la resistencia a la rodadura, los kilos medidos, expresado en kilos, es una fuerza que la podemos expresar en kilos en nuestro caso, la podemos calcular utilizando esa expresión. Si conozco el peso adherente y conozco la razón entre L sobre R, que es el coeficiente de rodadura, que lo simbolizamos con la letra K minúscula, yo conozco el módulo o la magnitud de la resistencia a la rodadura. La resistencia a la rodadura, entonces, se la define como la sumatoria de las componentes horizontales de las tensiones normales. Es decir, la sumatoria de todas estas componentes horizontales de las tensiones normales, que hasta puede haber alguna que tengan un sentido como el avance, pero la resultante siempre va a tener un sentido opuesto a la dirección de avance. La sumatoria, insisto, de todas las tensiones de las componentes horizontales de las tensiones normales, RH, que es igual a E, es lo que nosotros denominamos resistencia a la rodadura. Y la expresión que utilizamos para calcularla es el peso adherente por el coeficiente de rodadura K, que ahora vamos a ver de dónde lo obtenemos. En principio, entonces, lógicamente, cuanto mayor sea el peso adherente, mayor va a ser el gasto de energía, los kilos que voy a gastar en formar rueda, formar huella. Eso lo podemos ver si decimos que la resistencia a la rodadura es RH, o es E, para que RH sea más grande, o sea que el tractor gaste más en autotransporte, la rodadura sea más grande, tendría que aumentar el ángulo que se forma acá, o sea, esta resultante tendría que tener una mayor inclinación. Eso lo veo si la rueda se hunde más. Si tuviese una mayor zona de contacto, este ángulo aumenta, y por lo tanto, para que esto esté en equilibrio, el módulo de RH también tiene que ser más grande. Estoy diciendo, si el suelo es más blando, aunque lo que lleve sobre la carretilla no cambie la masa, si yo me quiero trasladar sobre una carretilla con determinado peso, pero en vez del asfalto lo quiero llevar sobre un suelo recién arado, y voy a gastar más energía, más fuerza tengo que erogar, más me va a costar, porque tengo que formar huella. Y la otra posibilidad es aumentar la masa, o sea, si este peso adherente es más grande, por lo tanto RB para equilibrarlo tiene que ser más grande, también RH va a ser más grande. ¿Qué estoy diciendo? Si la carretilla ahora, en vez de tener 10 zapallos, le quiero poner 20 zapallos a esa misma carretilla, también el esfuerzo de rodadura, aunque el suelo no cambie, va a ser mayor. O sea que en principio puedo deducir fácilmente que esta pérdida, la resistencia a la rodadura, que es una pérdida de potencia a través del factor fuerza, tiene que ver con la masa que tiene que trasladarse y con la resistencia a la penetración, con lo blando o duro que esté el suelo. Cuanto más masa quiera trasladar sobre un suelo más blando, peores son las condiciones, más gasto de energía voy a tener. En realidad, el que estudió esta pérdida fue un investigador muy importante de esta disciplina, que ya lo hemos nombrado seguramente, que es Becker, que nos dice que la resistencia a la rodadura está formada por 3 componentes, estrictamente. Él decía RC, RB y RT. RC es la que acabamos de estudiar, que es la fundamental. Es esta pendiente que se genera acá, por el hundimiento de la rueda sobre el suelo. Es como que la rueda tiene que estar constantemente formando una pendiente, subir esta cuesta. Es la huella que hizo la rueda después que pasó. Esa es un componente de la resistencia a la rodadura, la fundamental. La otra que dice Becker también incide es la resistencia a la rodadura debida
al efecto bulldozing. ¿Qué es el efecto bulldozing? Esta cresta que se produce acá, adelante de la rueda. Es decir, hay condiciones donde el suelo está muy blando, pero fundamentalmente cuando el frente de ataque de ese suelo, digamos ruedas, por ejemplo, muy anchas, duales, tienen que ir pechando, deformando ese suelo. Se llama bulldozing porque simula a una máquina que se llama bulldozing, que es una máquina empujadora de tierra, ¿no? Entonces, ese es el efecto de esa bufanda que se forma de tierra alrededor adelante de la rueda, que es una tierra que se rompe por compresión y que hay que ir pechando y empujándola, que es una bufanda que aparece adelante de las ruedas y también un poco a los costados. Ese es el efecto bulldozing. En realidad nosotros decimos que es importante en algunos casos, insisto, extremos, de ruedas muy anchas y suelos muy blandos. Pero también hay que saber que el efecto bulldozing aparece. Y la otra, rolling tire, la última, es la deformación del propio neumático. Nosotros estamos considerando que el suelo se deforma y la rueda es rígida, cuando en realidad, si vamos a hacer, como decíamos, un modelo mucho más aproximado a la realidad, la rueda también se deforma y hay gastos de energía para la deflexión o deformación de la propia rueda. Lo que pasa que ese gasto energético aparece también en condiciones muy extremas. Por ejemplo, si la rueda está muy subinflada, una presión de inflado muy baja, puede haber deflexión de cubiertas. Pero en general, de las tres componentes, la que más incide es esta, la primera, la RC, que es la que llamamos la formación de huellas. O sea, formar huellas no es gratis. Para encontrar el coeficiente de rodadura K, ustedes o le van a dar, en el problema le va a decir K vale tanto, o vamos a ver más adelante, vamos a utilizar el modelo de Bismer-Lud que está puesto ahí, donde ya se los cuento. El modelo de Bismer-Lud dice que K es 1,2, que es una constante. Son modelos que surgen de los trabajos de experimentación, son modelos netamente empíricos, es decir, estos dos investigadores que fueron empleados de John Deere durante muchísimos años, probando, haciendo pruebas, entonces, datos empíricos a campo en diversas condiciones de suelo y diversas condiciones de masas y de tamaños de neumáticos, encuentran que entre los valores medidos y los valores predichos, el modelo que más ajusta para ellos es este, donde el coeficiente de rodadura K es 1,2 sobre Cn más 0,04. Cn es el valor numérico de la rueda y tiene que ver con las características de la rueda, el ancho, B, el diámetro de la rueda y el peso adherente que recaiga sobre esa rueda, y de lo duro o blando que esté el suelo, que se mide con el índice de cono. Entonces, cuanto más grande sea el Cn, porque la rueda tiene más superficie de contacto, porque soporta menos masa y porque el suelo está más duro, más grande va a ser el Cn. Y por lo tanto, más chico va a ser el coeficiente K. Ahora, en esta expresión vemos que aunque este Cn sea muy grande, siempre hay que pagar un costo. O sea, este término independiente, este 0,04, nunca desaparece. O sea que como mínimo este modelo me dice que el 4% del peso lo tengo que gastar en autotransporte. Aún en suelos muy duros, siempre hay que gastar parte de la fuerza que le llega al eje de la rueda en rodadura, en autotransporte. Cuanto más blando esté el suelo, cuanto más masa yo quiera trasladar y cuanto menor sea la superficie vinculante, mayor va a ser la rodadura. Esas son las fuerzas intervinientes en una rueda conducida. Vamos a ver ahora cuáles son las fuerzas intervinientes en una rueda motriz. Para definir una rueda motriz decimos que es aquella que debe soportar, como siempre, un valor de carga normal impuesto, pero que, gracias a que recibe un determinado par motor,
no solo no la voy a empujar, sino que le voy a pedir que sea capaz de entregarme un valor de fuerza para ser compatible con todas las máquinas que vienen atrás, ¿no? Y que el tractor va a tener que tirar, traccionar, jalar, son todos sinónimos. Entonces, debe ser capaz de entregarme una fuerza útil de tracción que la simbolizamos con la letra T. Entonces tenemos el par motor, el peso adherente y la fuerza T. Las reacciones tendrán que aparecer nuevamente en la zona de contacto rueda-suelo, producto de que se aplica un importante valor de carga normal del peso, aparecen las mismas tensiones normales o radiales en toda la superficie de contacto, igual que aparecía en una rueda conducida. La sumatoria de las tensiones normales que teníamos en una rueda conducida podría ser estas. Pero acá, producto de que aparece un determinado par motor, o sea, esta rueda va a ser una fuerza tangencial sobre el suelo, tiene que aparecer una serie de reacciones tangentes o tangenciales que las simbolizamos con la letra tau. Estas son las que estudiamos la resistencia al corte del suelo cuando vimos el patinamiento. Pretendemos que el suelo tenga un importante valor de resistencia al corte, porque pretendemos que el tractor haga mucha fuerza sobre el suelo. Si hacemos entonces la resultante de todas las tensiones tangenciales, suponte esta, producto, entonces ahora la resultante, que es la sumatoria de todas las tensiones normales más la sumatoria de todas las tensiones tangenciales, aparece esta fuerza. Este es el modelo que van a encontrar simplificado cuando uno encuentre en un libro una foto y diga la sumatoria de fuerzas intervinientes en una rueda motriz, aparece el peso adherente T y esta resultante. Esta resultante sepan entonces que es la sumatoria de las tensiones normales más la sumatoria de las tensiones tangenciales. Si quieren ver acá la rodadura, la ven igual que la vimos en una rueda conducida, es decir, esta componente, la sumatoria de las componentes horizontales de las tensiones normales es R. La sumatoria de las componentes horizontales de las tensiones tangenciales es la fuerza tangencial F que llega a la rueda. La resultante entonces nuevamente la puedo descomponer en una componente horizontal RH y una vertical RB. Si esto está en equilibrio, digo lo mismo. Las sumatorias de fuerzas y de momentos tienen que ser igual a 0. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, el Q adherente tiene que ser igual a RB. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, T tiene que ser igual a RH. Sumatoria de momentos igual a 0. Bueno, acá aparece el momento torsor o el par motor que le llega a la rueda como acción. Entonces, el par motor que le llega a la rueda tiene que ser equilibrado por estos momentos que hacen estas reacciones, que son RH por el radio, en este caso RH por el radio que hace un momento antihorario, y RB por L que también hace un momento antihorario. Entonces, estos momentos del equilibrante van a tener que ser iguales al momento o al par motor que recibe la rueda para que esto esté en equilibrio. Entonces, en vez de par motor, yo puedo poner F por R, es decir, el par motor que llega a la rueda es el producto de una fuerza, que es la fuerza tangencial o fuerza bruta que llega al eje, que es la que calcularon en transmisiones, cuando decían el par motor en el motor, por la relación de transmisión, por la eficiencia, eso es el par motor en el eje. Dividido el radio me daba la fuerza. Bueno, entonces, el par motor es la fuerza por el radio, en vez de poner par motor, menos, en vez de RH puedo poner T, o sea, me queda T por R, menos, en vez de RB puedo poner Q adherente por L. Eso va a tener que ser igual a 0. Si yo despejo F de esta ecuación, tengo que pasar estos dos términos al otro lado como sumandos y me queda T por el radio sobre el radio más el peso adherente por L sobre R. O sea que el radio con el radio lo simplifico y me queda que F es igual a T más el peso adherente por el coeficiente de rodadura.
yo ya sé que el peso adherente por el coeficiente de rodadura es R, o la magnitud de la resistencia a la rodadura. Entonces llego a la expresión de que F, la fuerza tangencial que llega al eje, es igual a T más R. O lo que es lo mismo, puedo decir T, la fuerza disponible para la tracción, descontado entonces ahora todas las pérdidas, es igual a la fuerza que llega al eje menos R. Eso es lo que se llama, con un nombre rimbombante, de ecuación general de la terramecánica. ¿Qué nos está diciendo esta ecuación? Bueno, que de la fuerza que llega al eje hay que pagar un gasto en autotransporte, en rodadura, y lo que me queda disponible, esa es la tracción. Ese es el esfuerzo de tiro, la componente horizontal del esfuerzo de tiro que tengo disponible para compatibilizar con la demanda de tracción de las máquinas. Entonces, según el motor que ustedes tengan, según el par motor que consideren y el cambio elegido, podrá llegar al eje una determinada fuerza F. Pero sepamos que esa fuerza F se va a achicar, va a perder parte de esa fuerza, de esos kilos que llegan, en autotransporte. Si el autotransporte, si la resistencia a la rodadura es tan grande que iguala a la fuerza disponible, esta ecuación me dice que la tracción es igual a 0. O sea, vamos a estudiar, y desde ya lo podemos ver acá analíticamente. ¿La rodadura puede anular la eficiencia de tracción? ¿Puede ser que la potencia disponible en la barra sea igual a 0? Sí. Puedo quedarme sin tracción en la situación en donde la magnitud de R es tan grande que la fuerza que llega al eje se gasta todo en autotransporte. Entonces hay que empezar a pensar situaciones en donde la rodadura sea muy grande. Ya vimos que la rodadura depende fundamentalmente de lo blando o duro que esté el suelo, de la superficie vinculante y de la masa. Entonces, una condición que podemos hipotetizar que podría ser anularme la tracción disponible sería un suelo muy blando, con un peso adherente muy grande y una superficie vinculante muy pequeña. Y un cambio seleccionado muy grande, o sea que ya me llegue una fuerza al eje pequeña. Si coloco una relación de transmisión de una marcha muy alta, que la fuerza no es mucha la que me llega al eje, tengo poca fuerza y mucha velocidad, y si esa poca fuerza que tengo pretendo hacerla con un suelo, en un suelo muy deformable, en un tractor muy pesado con poca superficie vinculante, es factible que la tracción disponible sea igual a 0. Esta pérdida, el productor, es importante estudiarla porque el productor no la tiene conceptualizada como si tiene el patinamiento. Los productores saben que los tractores patinan, saben de qué depende el patinamiento y saben algunas vías de solución del patinamiento. Saben que les come las cubiertas, que gasta combustible, que son horas que el tractorista está ahí y la capacidad de trabajo se les achica, que están pagando dinero al cohete, que están compactando suelo, en fin, el patinamiento lo tienen, pero la rodadura, o sea, sacarle los lastres al tractor porque voy a trabajar en un suelo blando, no la tienen conceptualizado para nada, y es una pérdida que puede anular la eficiencia de tracción, o sea, la potencia disponible en la barra, al igual que el patinamiento. Bien. Los métodos de estudio de esta pérdida van desde ecuaciones de metodologías semiempíricas, como por ejemplo el bebámetro. Como les dije, Becker fue un investigador fundamental, ¿se acuerdan? Aquel que diseñó el sistema de rodados del primer vehículo lunar, y diseñó un aparato que lleva el nombre de bebámetro en honor a su apellido, que es un aparato que cuentan muy pocos laboratorios en el mundo, pero permite justamente estudiar del suelo la deformación, no solo tangencial, no solo la resistencia al corte, sino también la deformación vertical. Pero es un método que no lo vamos a estudiar nosotros porque son ecuaciones bastante complicadas y en la Argentina yo conozca, no hay ningún bebámetro. Así que vamos a estudiar esta pérdida a través de metodologías netamente empíricas, como dijimos.
Entonces, para estudiar cuánto se deforma el suelo, cuál es la resistencia a ser penetrado, cuál es la capacidad de soporte que tiene el suelo, se utiliza un aparato que es un penetrómetro de cono, para medir lo que conocemos como resistencia a la penetración del suelo, o sacar un parámetro del suelo que es el índice de cono del suelo. Este aparato sí lo tenemos incluso en la cátedra y tiene muchas ventajas este penetrómetro. Este aparato se utilizó en sus orígenes justamente para tener una idea rápida, visual, de lo blando o duro que estuviese el suelo durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, es un aparato que tuvo sus orígenes en la disciplina de la ingeniería militar, digamos, del ejército de los Estados Unidos, cuando ellos que pretendían entonces saber si podían tirar algún tanque o algún vehículo de guerra en un suelo que no conocen, tiraban desde los aviones, hay películas muy viejas que uno ve que tiran este aparato que se clavaba en el suelo según si estuviese duro o muy blando, y salía alguna bengala de un color que les indicaba si el suelo estaba contenía suficiente capacidad portante o no. Nosotros lo utilizamos porque la Sociedad Americana de Ingenieros Agrícolas, años después, lo normalizó, o sea que es un aparato que su construcción y la forma de obtención del parámetro está totalmente normalizada, y eso es fundamental, porque hay otras metodologías de estudio, como veíamos en la resistencia al corte, por ejemplo, que no hay ningún método normalizado. Entonces, los datos que yo obtengo de esta metodología normalizada son totalmente comparables y repetibles porque se obtienen respetando una norma, ¿no? El aparato está totalmente normalizado en su construcción, es un cono, hay dos tamaños de cono, pero todas las medidas del cono, el ángulo de este cono, que es de 30 grados, es una varilla que tiene mediciones, normalmente cada 3 pulgadas, y acá este es un esquema de un aparato muy viejo, donde hay un anillo dinamométrico, un anillo que se va a deformar cuando yo lo pretenda hincar, a clavar esto en el suelo, y va a haber algún relojito que me va a marcar la fuerza que necesito hacer para clavar esto en el suelo. Si esa fuerza que necesito clavarse en el suelo la relaciono al área de este cono, la superficie de este cono, tengo una unidad de presión. Hoy el aparato este se utiliza, por ejemplo, para ver la resistencia que tiene el suelo en dibujar capas compactadas, la presencia, ¿no?, de pisos de arados o de capas muy densificadas en el suelo. Se va haciendo la resistencia a la penetración a distintas profundidades y se va dibujando para encontrar, por ejemplo, a tal profundidad hay un valor de resistencia a la penetración muy elevado. Entonces hay que romper esa capa compactada que se ubica a determinada profundidad. Nosotros lo utilizamos para las ecuaciones predictivas. Se obtiene de esta metodología lo que se llama índice de cono. El índice de cono es el promedio de lecturas que hay entre 0 y 6 pulgadas de profundidad. 0 es cuando clavamos este cono hasta la superficie, ese sería 0 pulgadas. Después se hacen lecturas a 3, a 6, y los promedios de valores entonces de resistencia a la penetración de lo duro que está el suelo entre 0 y 6 pulgadas es lo que se conoce como índice de cono. No se toma más abajo porque la rueda no nos interesa saber la resistencia que tiene el suelo más de 6 pulgadas porque ya no es campo de aplicación de ninguna rueda. Entonces se toma esos valores promedios entre 0 y 6 pulgadas para suelos de moderada compactabilidad, digamos, que son los suelos que nosotros trabajamos. Entonces, el aparato está medido, está normalizado, y la forma de obtención del dato también hay que mantener una velocidad constante, que no me acuerdo en este momento cuánto es, o sea, no se puede demorar mucho, no se puede hacer demasiado rápido, pero es muy sencillo. Y otra ventaja que tiene es que un solo operario va tomando los datos. Hoy día esto tiene acá un data logger, un adquisidor de datos. Uno llega del campo de tomar muchos datos, saca ese adquisidor de datos, se conecta a una computadora y la computadora nos grafica los valores. Es muy sencillo. Como les decía, es sencillo porque lo puede hacer un solo operario y porque es muy rápido, se pueden tomar muchas muestras. Como todo dato que demuestra una propiedad dinámica del suelo,
la variabilidad del dato es muy grande. Entonces, si la variabilidad del dato es muy grande, el estadístico nos va a decir que la toma de muestras sea muy grande. En este caso no hay problema, uno puede pinchar el suelo todas las veces que el estadístico nos diga, tomar muchos datos, porque en forma muy rápida y una sola persona lo puede hacer. Siempre al lado del dato del índice de cono está la humedad presente en el suelo, por supuesto. Bien. Valores típicos de índice de cono. El índice de cono tiene unidades, como les dije, de presión. Pueden encontrar, es un indicador, y es el indicador que siempre aparece en los trabajos para valorar cuál es el estado o la condición mecánica del suelo. Nos dicen que suelos blandos, los valores de resistencia a la penetración o de índice de cono andan alrededor de estos valores. Por ejemplo, 450 kilopascal o 65 libras por sobre pulgada cuadrada. Un suelo medio podría andar alrededor de los 1000, 900, 1000 kilopascales, y un suelo firme, una pastura que hace mucho que no se rotura, un campo natural, una pastura pisoteada, puede acercarse a los 2000 kilopascal. Esos son para tener valores de referencia, es decir, que si a ustedes les dan un problema, como dato les van a dar la condición mecánica del suelo a través de este valor, uno ya puede tener idea que si el suelo tiene una resistencia a la penetración o un índice de cono muy bajo, ya sabemos que la problemática fundamental va a ser la rodadura. El patinamiento se va a dar cuando el suelo esté firme, cuando yo pueda hacer importantes fuerzas de tracción, y ahí corro el riesgo de que el suelo no soporte esas importantes fuerzas que pretende hacer la rueda sobre el suelo. Ahora, si el suelo está muy blando, por lo tanto, el índice de cono es muy bajo, puedo hipotetizar que cuidado con la rodadura, con la formación de la huella. Entonces, en este esquema, lo que nos está diciendo es que una de las formas de disminuir esta problemática es reducir el peso. Lógicamente, dijimos que depende fundamentalmente de la masa. Así que la rodadura se incrementa mucho con el incremento del peso. Así que si quiero reducir la rodadura, tendré que disminuir el peso adherente del tractor. Porque cada vez que yo aumente el peso, la rodadura aumenta. Si quiero disminuirla, por el lado de la superficie de contacto tengo dos alternativas: o aumentar el ancho de la banda de rodamiento o aumentar el diámetro. En este esquema está diciendo que con el ancho la disminución nunca es más del 10%, y con el diámetro se puede reducir la rodadura más, es decir, hay algunos modelos, creo que tengo algunos puestos acá, que directamente cuantifican, como les decía, el ancho tiene un límite, porque cuando las ruedas son demasiado anchas, por ejemplo, la colocación de ruedas duales, como decíamos, el efecto bulldozer empieza a ser problemático. Entonces siempre es más negocio, si tengo la posibilidad de aumentar superficie en base al alto o al diámetro de la rueda, hacerlo que no en base al ancho. Pero siempre recuerden que tener una gran superficie de contacto sirve para disminuir las dos pérdidas de potencia que estamos estudiando: el patinamiento y la rodadura. Tener más superficie vinculante es una forma que vimos para reducir el patinamiento, y también me sirve de paso para reducir la rodadura. El peso, recuerden que me juega a favor de una y en contra de la otra, o sea, aumentar el peso adherente es positivo para tener menos patinamiento, pero es negativo para la resistencia a la rodadura. Por suerte, en general, cuando se da una pérdida no aparece la otra. O sea, si mi problema es el patinamiento, es porque el suelo está duro, por lo tanto el esfuerzo de tracción que pretendo hacer es muy grande. Entonces, ahí en un suelo prácticamente indeformable, la rodadura no me preocupa tanto. Si me preocupa la rodadura, porque el suelo está blando, bueno, tendré que quitarle lastre al tractor todo lo que pueda. Hay pocas situaciones en donde los tractores me están provocando, las dos pérdidas me pueden preocupar. Generalmente cuando una es prioritaria, la otra pasa desapercibida. Bueno, acá dice entre 0,04 del peso, como decíamos, un 4% del peso, como valores mínimos. Bueno, ya un 20% es un disparate. Pero valores muy, muy pequeños, de K puede ser
0,04, por ejemplo, a 0,2, que sería un valor muy alto de coeficiente de rodadura. Y en este caso está simbolizando que la rodadura es simplemente la formación de huella, porque, insisto, es la fundamental. Acá está viendo un tractor, entonces, donde una de las alternativas, como dice, es o reducir la masa. En esta diapositiva la verdad que no sé qué quiere decir, sacarle los lastres al tractor, remoción de lastres. Recuerden que decimos, en el caso de un tractor de un solo eje motriz, por favor, revisar mucho estos valijines, que son lastres que son muy dañinos para el chasis del tractor, que no cuesta nada sacarlos porque no tienen mucha masa, y el tractor en un eje que tiene ruedas pequeñas, y que solo son empujadas o conducidas, solo tengo que tener masa suficiente para que el tractor doble. Todo lo demás de lastre extra que tengo está actuando sobre el chasis del tractor y está hundiendo estas ruedas que tienen poco diámetro, entonces se está formando huellas, que es un gasto de energía que no es gratis y que hay que pagarlo. Entonces hay que vigilar y sacarle los lastres. Por lo menos, por favor, vigilar los lastres delanteros en el caso de un tractor de este diseño. Y recuerden también, en el caso de los tractores FWA, no sobrecargar mucho ese eje delantero para permitir que esas ruedas patinen, porque recordemos que son tractores que tienen avance cinemático. Esto pasamos de largo porque lo van a ver en la práctica, cómo determinan la resistencia de la rueda, cómo la miden, en realidad, en el campo. Bien. Acá aparece un gráfico muy interesante que lo vamos a utilizar mucho, que es la relación que hay entonces entre el peso-potencia, la relación peso-potencia del tractor y la velocidad de avance. Este modelito fue propuesto por Dwyer, pero es en realidad se lleva los laureles Dwyer, pero es simplemente una deducción analítica que la podría haber hecho cualquiera, pero como tantas otras cosas, aparecen ecuaciones con nombres propios, que son ecuaciones de deducciones analíticas, nada más. Entonces, ¿qué quiso hacer Dwyer en su momento? Bueno, quiso hacer un llamado de atención en la década a finales de los 70, o sea, es un trabajo muy, muy viejo, pero quería hacer un llamado de atención, porque ustedes saben que la relación peso-potencia de los tractores fue disminuyendo. Desde los tractores de principio, cuando se desarrollan los tractores, hasta los tractores de la última década del siglo pasado, fueron disminuyendo mucho su relación peso-potencia. Se hicieron tractores muy livianos. Y Dwyer quiso hacer un llamado de atención que justamente habíamos llegado a un extremo de tener tractores tan livianos que para alcanzar la eficiencia óptima tenían que hacerlo a velocidades muy grandes. Entonces, si yo pongo una ecuación de potencia en la barra sobre potencia en el eje, esto es lo que nosotros llamamos eficiencia tractiva neta, y en la bibliografía es lo que llaman eficiencia tractiva, porque nosotros hablamos de eficiencia tractiva global, que es la potencia en la barra sobre el potencia en el motor, ¿no es cierto? Decíamos que la eficiencia tractiva global óptima de un tractor de un solo eje motriz andaba en 0,6. O sea, de 100 caballos que tiene el motor, nos podemos dar por conforme si le podemos sacar 60 caballos en la barra. 40 caballos los va a perder. Los pierde en transmisión, costo fijo, que nosotros no podemos hacer nada para mejorar la eficiencia de la transmisión, al contrario. Lo único que podemos hacer es mantener las pérdidas que aparecen en ese diseño, según el tren cinemático que haya, haciendo un correcto y adecuado mantenimiento de las transmisiones. Transmisión, pérdida fija, patinamiento y rodadura. Entre esas tres pérdidas, cuando el tractor ya pagó todos los costos, pagó lo que pierde en transmisión, pagó lo que pierde en patinamiento y pagó lo que pierde en rodadura, me queda una eficiencia tractiva neta. Es decir, si hago la potencia en la barra sobre la potencia en el eje, si decíamos 0,6 es la global, voy a considerar que pierde un 10% en transmisión. Si pierde un 10% en transmisión, entonces en vez de 0,6 era la global, puedo poner 0,7. Eficiencia tractiva neta, aproximadamente 0,7. En vez de potencia en la barra, puedo poner T por velocidad real. T por velocidad real dividido potencia en el eje me queda igual a 0,7. Si estoy hablando de esta eficiencia tractiva óptima,
de 0,7, yo ya sé que óptimo, me dicen los trabajos de investigación, que para que el esfuerzo de tracción demandado sea el óptimo, tiene que andar alrededor de 0,4 del peso adherente. Eso lo vimos en la clase anterior, y eso es lo que se llamaba el coeficiente de tracción, la razón entre el esfuerzo de tiro demandado y el peso adherente. Decíamos que todos los trabajos de investigación nos decían que eso debería andar alrededor de 0,4, o sea, tirar alrededor del 40% del peso. Por lo tanto, en vez de t, puedo poner 0,4 del cuadrante por la velocidad real, dividido potencia en el eje, me da 0,7. Si paso entonces los números a un término, me queda 0,7 dividido 0,4, dividido la velocidad real, es la relación peso-potencia en el eje. 0,7 dividido 0,4 me da una constante, 1,75 sobre la velocidad real es igual a la relación peso-potencia en el eje óptima. Graficado entonces la relación peso-potencia en función de la velocidad, me va a aparecer esta hipérbola. Es decir, la expresión gráfica de esta ecuación, la ecuación de Dwyer, que se la conoce, me dice que hay una relación siempre inversa entre la relación peso-potencia y la velocidad. Porque está esa relación peso-potencia es una constante dividido la velocidad real. La velocidad real siempre está en el denominador. Por lo tanto, guardan una relación inversa. La constante esta, 1,75, surgió en este caso de considerar 0,7 de eficiencia tractiva óptima y 0,4 de coeficiente de tracción. Hay muchas ecuaciones donde esta constante varía un poquito, porque en vez de 0,7 puedo considerar 0,68 y en vez de 0,4, 0,38, pero siempre es una constante dividido la velocidad real. Entonces, si yo grafico esto, me encuentro que, claro, los tractores que tienen alta relación peso-potencia, para alcanzar esta curva, que es la de la eficiencia tractiva óptima, lo pueden hacer deslizándose a velocidades bajas. Y los tractores de muy baja relación peso-potencia, para alcanzar la curva de la eficiencia tractiva óptima, lo deben hacer a velocidades altas. Es decir, los tractores de alta relación peso-potencia van a buscar capacidad de trabajo en base al ancho de las máquinas. Pueden hacer mucha fuerza, la capacidad de trabajo no la van a hacer en base a velocidad. En cambio, los tractores muy livianos, como nos quiere mostrar este investigador en esa época, van a tener que buscar capacidad de trabajo en base a velocidad y no en base al ancho, porque tienen poca masa. Si yo pretendo hacer mucha fuerza, son tractores que van a patinar mucho. Entonces, en esta curva veo, insisto, que si la relación peso-potencia es muy baja, para alcanzar la eficiencia tractiva óptima, la velocidad tiene que ser muy alta. Entonces Dwyer dijo, señores, quiere decir que, por ejemplo, si yo hago este cálculo, para un tractor de 100 caballos en el motor, si considero que pierde un 10%, le llegan 90%, le llegan 90 caballos al eje. Si las velocidades razonables de los trabajos agrícolas andan alrededor de los 6 km por hora, por ejemplo, en este caso les hice yo 6,2 km por hora, si yo calculo qué peso adherente tiene que tener el tractor, 90 caballos por 75 por 1,75 dividido la velocidad en metros por segundo, me da que el peso adherente es 6.868 kilos. O sea, una relación peso-potencia en el eje de 76 kilos por caballo o 100 o 102 kilos por kilowatt. ¿Qué dijo Dwyer? No hay tractores de 100 caballos que pesen 7.000 kilos, casi 7.000 kilos. Algo estamos haciendo mal. Él dijo, los tractores de 2 ruedas motrices tienen una relación peso-potencia mucho más baja de esos 100 kilos por kilowatt, acá está 100 kilos por kilowatt, y me están obligando a trabajar para alcanzar la eficiencia atractiva óptima a una velocidad que no es la que en las labores agrícolas necesito. Estamos haciendo tractores muy livianos que para ser eficientes tienen que ir a una velocidad que no es la que permite, no es la que
En esa época se araban todos los campos, los europeos siguen arando, nosotros pasamos a la siembra directa, pero igual, no podemos andar cerca de los 10 kilómetros por hora. Hacemos casi nada a 10 kilómetros por hora. Si nuestra velocidad anda alrededor de los 6-7 kilómetros por hora, a los tractores les falta masa. Él dijo en ese momento que los únicos tractores que tenían una relación peso-potencia adecuada eran los 4 ruedas motrices. Eso sí, los tractores articulados en general tenían masa suficiente para ser eficientes las velocidades más adecuadas de los trabajos agrícolas. ¿Por qué los 2 ruedas motrices no? Porque no tenían, hizo a él un llamado de atención, un tamaño de rueda suficiente para soportar esa masa a las presiones de inflado recomendadas. Recuerden que nosotros pretendemos trabajar unas presiones que no superen el bar, 14 libras, 1 kilo centímetro cuadrado. Un bar es una presión de inflado razonable. Si la rueda que tengo seleccionada, para la selección, ustedes van a seleccionar una rueda, va a decir, bueno, esta es la rueda que yo quiero trabajar. El fabricante de la rueda le dice, bueno, este tamaño de rueda puede soportar este valor de peso para esta presión de inflado. Si ustedes limitan la presión de inflado, yo digo, no, yo más de 1 bar no quiero. Bueno, entonces mucha masa no te van a dejar, por supuesto, porque si le vas a aplicar más masa, te va a obligar el fabricante a ponerle más presión de inflado. Si yo pongo un tope de 1 bar, no puedo ponerle mucha masa. Entonces esa rueda no es la adecuada, tendría que tener una rueda más grande. Entonces los tractores, 2 ruedas motrices, lo que él quiso decir es que estaban subengomados, que tenían poca rueda. Justamente, el fabricante del tractor no le deja poner mucha rueda, porque si le poníamos mucha rueda y le íbamos a poner entonces mucha masa, podemos sobrecargar mucho. Es un tractor que va a estar preparado para hacer mucha fuerza, y entonces tengo mucho riesgo de sobrecargar las transmisiones, de romper las transmisiones, de romper el embrague constantemente, de afectar los mandos finales, en fin. Entonces, él lo que dijo es, si un tractor convencional de un solo eje motriz a mí me dejasen elegir la rueda que les pongo, yo saco la misma eficiencia que un tractor FWA, seguramente. Lo que pasa que el tractor de 2 ruedas motrices le falta rueda. ¿Por qué le falta rueda? Porque el fabricante está protegiendo su producto. Porque en realidad, entonces, con esta ecuación lo que vemos es que podemos calcular, en función entonces de la velocidad, yo les puedo preguntar, ¿cuál debería ser el peso adherente que tiene que tener el tractor? O, en función del peso adherente que tiene, ustedes me pueden despejar cuál será la velocidad real óptima que pueden trabajar. Es una ecuación muy interesante, este trabajo, que se sigue utilizando. Entonces, los tractores de 2 ruedas motrices, nos decía este investigador, nos están obligando a trabajar a velocidades reales de desplazamiento que no son las agrícolas. ¿Por qué? Porque le falta rueda. Hay otra escuela, por ejemplo la española, este autor es Luis Márquez, de Madrid, que hacen otras ecuaciones. En este caso, según Dwyer, acá nos quedaba el peso adherente era la potencia en el eje por 1,75 sobre la velocidad real. Luis Márquez hace otras, como les digo, otra expresión. Él dice, bueno, en vez de la potencia en el eje, a mí me interesa la potencia en el motor. En vez de la velocidad real, voy a poner la velocidad teórica. Usa otras unidades. No voy a utilizar toda la potencia en el motor. Voy a poner que como máximo le voy a usar creo que usa el 85% de la potencia en el motor, pero siempre lo que van a encontrar, por supuesto, es la misma forma de vincularse las variables. Decía, el peso y la velocidad siempre son inversas. Si el tractor tiene más masa, la velocidad va a ser más chica. Entonces, por ejemplo, claro, se encuentra él que los tractores, 2 ruedas motrices, vamos a analizar esto nada más, el de 2 ruedas motrices a 4 kilómetros por hora, este sería el tractor de 100 caballos, tendría que tener esta masa, a él le da para 4,5 kilómetros por hora 7.941 kilos, las diferencias son muy pocas con respecto a Dwyer, todos los modelos son muy parecidos. Claro, si ese mismo tractor, en vez de 4,5, yo pretendo desplazarlo a 6,5 kilómetros por hora, necesito menos masa,
5.498. Si quiero ir a 8,5 kilómetros por hora, necesito menos masa, 4.204 kilos. Entonces, los tractores, por el tamaño de ruedas que tiene, no sería razonable, nos dice este autor, tener un tractor de solamente 2 ruedas motrices más de 100 caballos, porque no encontró en el mercado un tractor que tuviera más masa que esta. No puede soportar más masa que esta. No tiene ruedas para soportar más masa que esta. Más de 100 caballos debiera pasar a un tractor FWA, que es lo que se llama 2+2 ruedas motrices, y eso sí, ya pueden transmitir hasta 140 caballos, y a partir de ahí ya sería razonable tener un tractor de 4 ruedas motrices. Entonces pueden encontrar tablas, o ustedes pueden utilizar un Excel y hacer cálculos para ver cuál es la masa necesaria en función siempre de la velocidad. Y acá, como yo les digo, tengan en cuenta que cuando van a elegir los neumáticos, bueno, siempre, en este caso los españoles dicen el 80% de un bar, o sea, no más de 0,8 de presión de bar. Si yo necesito, en la rueda que elegí, tener una presión de inflado más grande que un bar, esa no es la rueda adecuada. Tengo que tener una rueda de mayor tamaño, porque no es aconsejado aplicar sobre el suelo presiones más grandes, porque las compactaciones que se producen inducidas por el tráfico de esa rueda son importantes. Entonces, trabajamos con esa limitación de no más de 0,8 o 1 bar de presión. Si necesito, lógicamente, cuanto más capacidad de carga le vamos a poner sobre la rueda, más presión nos va a decir el fabricante que tenemos que ir. Entonces, no pasar de esas presiones de inflado. Bueno, esto. Otra alternativa, entonces, era la colocación de duales para aumentar la superficie vinculante, y ustedes ya vieron, cuando estudiamos transmisiones, que en la colocación de duales, recordemos, teníamos 2 alternativas. Nos teníamos que fijar en el diseño del tractor si teníamos el diferencial proximal o distal, los mandos finales, perdón, proximales o distales con respecto al diferencial. Si tengo los mandos finales proximales pegados al diferencial, teníamos un palier libre, entonces acá no hay problema de la colocación de las duales. Las duales se colocan en forma, la rueda dual, digamos, se puede anclar con la misma fijación que la rueda original, y entonces tengo toda esta superficie realmente de contacto. ¿Se acuerdan que en patinamiento también veíamos que esta rueda dual, en este caso, le puedo poner agua, porque el palier es palier libre? Como en este caso, por ejemplo, son tractores que tienen palier libre. Y si tengo un aro separador, es porque tengo un mando final distal. Entonces, la rueda dual no puede ir anclado al palier, porque ya no existe palier, o sea que tiene que ir unida por espárragos a la rueda original. Son las 2 alternativas de la colocación de duales. Bueno, acá vemos otra curva muy similar en donde está simbolizado, que se graficó el esfuerzo de tracción versus la velocidad de avance. Entonces, acá tenemos, esta sería la potencia en el motor, claro, esta misma potencia en el motor la puede entregar haciendo mucha fuerza a poca velocidad o poca fuerza a mucha velocidad. De la potencia en el motor están descontadas estas pérdidas azules, que es pérdida de potencia por la eficiencia de la transmisión, que para nosotros es constante, ¿no? Decimos, por ejemplo, un 10% pierde un tractor, por ejemplo, de eficiencia en la transmisión tiene 90%, o sea, hay un 10% de pérdidas que se fueron a la transmisión. Entonces, si le saco lo que pierde por transmisión, de la potencia en el motor, llegué a la potencia en el eje. Estoy en este punto. La potencia en el eje, que es igual a la fuerza F por la velocidad teórica. O sea, la fuerza que llega al eje, la fuerza tangencial que pretenden hacer las ruedas sobre el suelo, por la velocidad teórica seleccionada. Ahora, acá están descontadas las otras 2 pérdidas, porque hasta ahí yo llegué al eje. O sea, la potencia en el eje es la potencia en el motor, multiplicada por el rendimiento total de las transmisiones.
En las distintas marchas, recuerden, es la misma la potencia disponible en el eje. En algunas marchas tengo más fuerza y menos velocidad, en otras tengo menos fuerzas y más velocidad. Pero la potencia en el eje siempre es la misma. Ahora tengo que descontarle. Hay pérdidas de velocidad debidas al patinamiento, acá está simbolizado, por ejemplo, con este rectángulo violeta, y hay pérdidas de fuerza debidas a la potencia perdida en rodadura. La rodadura, el módulo de la fuerza R por la velocidad teórica, porque la rodadura es una pérdida de fuerza, no de velocidad, es la potencia perdida en rodadura. Para nosotros, el módulo de la fuerza, R, no depende de la velocidad. La vamos a considerar que el gasto en kilos, el gasto energético de fuerza que perdemos en las distintas velocidades no cambia, pero la potencia sí, lógicamente, porque el mismo módulo de la fuerza, multiplicado cada vez por una velocidad teórica más grande, me va a dar un gasto de potencia cada vez mayor. Entonces, si desconté las pérdidas por transmisión, achiqué este cuadrado un poco por el patinamiento y lo vuelvo a achicar por poco por la rodadura, me queda este cuadrado acá en amarillo, que es la potencia útil de tracción. Sería la potencia que tengo en el motor menos la potencia que perdí en transmisión, menos la potencia que perdí en patinamiento, menos la potencia que perdí por rodadura. Y como dice ahí, el tema de la masa es relevante en el tractor porque la masa me sirve para disminuir los problemas de patinamiento, pero me incrementa la pérdida de potencia por rodadura. Entonces, acá está expresado la potencia en el motor, un resumen, ¿no es cierto? Podría ser el par por el régimen dividido en la constante. La potencia en el eje de las ruedas, podríamos calcularla como la potencia en el motor por el rendimiento de la transmisión, que acá está puesto que pierde estos valores, desde un 5% a un 25% puede perder por transmisión. Es un costo fijo que dependerá del diseño y del tipo de tren cinemático, sobre todo de cajas, son cajas manuales, son cajas PowerShift, son CVT, bueno, todo esto lo vimos en transmisiones. Esa es la potencia en el eje. Y la potencia de tracción es la componente horizontal del esfuerzo de tiro T por la velocidad real. Otra forma de expresar potencia en el eje, que podría aparecer acá, es F por velocidad teórica. O sea, la F es la fuerza bruta. Entonces, F no es igual a T, porque F es la fuerza bruta que llega al eje. F menos R es T. Ecuación general de la termomecánica. Y la velocidad teórica no es la velocidad real, porque los ejercicios no es lo mismo. Cuando usted calcula, bueno, me confundí, en vez de F puse T. No, no, no. La rodadura siempre aparece. A veces es importante, a veces no tanto, pero siempre hay que pagar un costo en autotransporte, porque el suelo siempre se deforma y porque el tractor tiene mucha masa. Y el patinamiento, vamos a ver que también siempre aparece, porque el tractor siempre está tirando de algo. Entonces, la pérdida de velocidad, la diferencia entre la velocidad real y la velocidad teórica, que es la velocidad del eje, es el patinamiento. Y la diferencia entre la fuerza bruta que llega al eje y la fuerza neta de tracción es la rodadura. Entonces, la eficiencia total, o la eficiencia tractiva global, la hacemos como el cálculo de la potencia de tracción, la potencia en la barra, sobre la potencia en el motor. Esta es la que le decimos en un tractor de diseño convencional de un solo eje motriz, óptimo 0,6. Entonces, las pérdidas en la transmisión son las que aparecen, entonces las podemos calcular como la potencia en el motor por 1 menos el rendimiento de la transmisión. Las pérdidas de potencia perdida en rodadura la calculamos como la rodadura por la velocidad teórica. Acá está puesto que como mínimo es un 0,04 y como máximo será 0,2 de la masa. Y para calcular las pérdidas de potencia perdidas en patinamiento es el producto de la fuerza de tracción demandada por la diferencia de velocidad, entre velocidad teórica entonces y velocidad real. Estos son cálculos de potencia que ustedes van a hacer. A veces aparecen otras potencias demandadas
que van a tener que calcular, por ejemplo, la potencia demandada en la toma posterior de potencia, en algunos implementos que aparecen vinculaciones en la toma posterior de potencia, o pueden aparecer demandas de potencia de motores hidráulicos. Bueno, esos son otros casos, pero lo más común que aparezca es estas pérdidas de potencia, que son pérdidas de potencia debidas a la transmisión, las potencias perdidas en rodadura y la potencia perdida en patinamiento. Entonces, la eficiencia tractiva neta la puedo, vamos a hacer un poquito de ecuaciones. Puedo poner que es potencia en la barra T por velocidad real, potencia en el eje F por velocidad teórica. Velocidad real es igual a velocidad teórica por 1 menos el patinamiento. Abajo sigo poniendo F por velocidad teórica. En vez de poner esfuerzo de tracción, puedo poner coeficiente de tracción por el peso adherente. Velocidad teórica por 1 menos S. Y en vez de fuerza F, puedo poner T más R. No está puesto acá, pero pueden poner T más F es T más R. Sabiendo que R es K por QA, van a llegar a esta expresión. Por favor, háganla ustedes, yo debiera haberlas hecho, pero pueden llegar a esta expresión. O sea, estoy poniendo todo en función de los coeficientes que conocemos. El coeficiente de tracción, que relaciona el esfuerzo de tiro con el peso adherente, y el coeficiente de rodadura K, que relaciona el módulo de R con el peso adherente. Y me queda que la eficiencia tractiva, coeficiencia de tracción neta, es el coeficiente de tracción por 1 menos S sobre el coeficiente de tracción más el coeficiente de rodadura K. Si yo conozco entonces el esfuerzo, el coeficiente de tracción, el patinamiento y el coeficiente de rodadura, puedo calcular la eficiencia tractiva neta. Entonces, para trabajos empíricos que nos dicen que en condiciones normales el coeficiente de tracción óptimo vale 0,4, si hablamos de patinamientos de 10, 12, 13%, y hablamos de, por ejemplo, coeficiente de rodadura 0,08, pueden calcular y ahí les da una eficiencia tractiva neta que vale 0,72. Esta es una forma también de calcular la eficiencia tractiva neta. Bueno, vamos a hacer un descanso acá y después seguimos. Dejamos de compartir y dejamos de grabar.